Y queremos precisamente explicar lo que iniciamos hace unos 8 días sobre este mover de la iglesia, lo que es en cada congregación, y entender esos dos grupos que se mueven aquí dentro. Somos dos grupos, ninguno mejor que otro, todos importantes para Dios, amén. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, nos habla de los siervos de Dios que ha puesto en la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, profetas, y todos con un propósito solo único: perfeccionar a los santos, dice. ¿Qué quiere decir? Que ninguno somos perfectos. Ahora, que si nos queremos poner un título que nos desinfle a todos, digo porque a veces nos hinchamos poquito, ¿verdad? Y lo que somos es un montón de gente, un grupo de santos imperfectos, defectuosos. Pero hay un Dios misericordioso que precisamente está perfeccionándolos. Y Él le ha placido, escuche bien, usar también a los hombres y mujeres para bendecir a otros hombres y mujeres. Así que el primer grupo lo mencioné la semana pasada, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla de que tengamos en mucha estima a los que nos presiden. Y entendemos que los que nos presiden, mire, como ahorita salieron los jóvenes a su clase, ¿verdad? Los niños a su clase, y ustedes se han quedado aquí y tenemos nuestra clase. Entonces una congregación no se mueve por una sola persona, es un grupo de personas. Y si a esto le ponemos como base lo que San Pablo dice en el capítulo 12 de Romano, que siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta? Entonces en un cuerpo, en tu cuerpo, cuando te paras frente a un espejo, dale gracias a Dios, porque si a veces queremos ignorar el consejo de la palabra, pues nuestro propio cuerpo nos dice que somos muchos miembros en un solo cuerpo. Siempre uso el ejemplo sencillo de que pues todas las mañanas, ¿cuántos se vieron al espejo? Levante la mano. La hermana no, mire, no levantó la mano. Ya nos vemos y bien guapos, ¿verdad? Y luego ya salimos, bueno, ya me peiné. Mentira, no me peiné. Me peinaron. ¿Por qué? Porque la orden salió de aquí y corre. Y se extiende el brazo, agarra el peine y un dedo al otro. Y mire, esta simple acción, 2 miembros están deteniendo mi Biblia ahora. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero si encima de esto le añado que en estos 2 dedos todavía hay, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 huesos. En otras palabras, en un cuerpo somos muchos miembros como en tu cuerpo, pero miembros los unos de los otros. De tal manera que estos miembros entre sí no se pelean, no se odian, no renuncian, no se divorcian. Hablando de los que se van, sino que es un cuerpo que se aguanta, se soporta. Me voy a meter en problemas. ¿A alguien le salió un callo alguna vez? Por no decir un ojo de pescado. Y por eso me voy a cortar el pie. ¿Qué hace cuando algo más popular, una uña enterrada? No levante la mano. ¿Pero qué hace el cuerpo? Se va sobre aquel enfermo, dicen amén, para destruirlo con un cuidado, ¿verdad? Lo cura. Esto es lo que quiero que entiendan, que en un cuerpo de Cristo, en la iglesia, denle gracias a Dios, porque aquí ninguno es perfecto. Estamos siendo perfeccionados. El hombre y la mujer que acepta a Cristo, que oye el mensaje que la Virgen María dio a luz por obra del Espíritu Santo y que se le puso por nombre ese niño Jesús, que Él salvaría al mundo de sus pecados. Y cuando entendemos todo esto, entonces entendemos algo más que Navidad y pesebres. Entendemos un plan de Dios, un propósito. ¿Dicen amén? Entonces cada persona que abraza este evangelio, inmediatamente su vida cambia, empieza a aprender muchas cosas de la palabra, tan simples como el cómo tratarnos unos a otros. Dice Proverbios, la blanda respuesta. Pero ahora lo sé.
Y cuando no lo sabía, ¿verdad? Alguien te dice buenos días y tú contestas, ¿y qué tienen de buenos? Pero aquel, en vez de atacar, dice, no, espérate, mira, son buenos, ve las noticias, accidentes, pestes, terremotos. Mira, y aquí estamos, dale gracias a Dios por la vida. El que empieza a cambiar y a entender, empieza a ser transformado, todo. Y ese empieza a ayudar a otro, y a otro, y a otro. Y de esta manera se compone lo que la Escritura dice, estamos siendo perfeccionados. ¿Para qué? ¿Para ser mejores que otros? No, para la obra de Dios, el ministerio, dice el amén. Entonces cada uno va tomando conocimiento, lo practica. Él es el más bendecido, victorioso, y busca con quién compartir, y esto va avanzando. Y ese que avanza y avanza al tiempo, Dios lo honra con el estudio, la dedicación, y de pronto ahora se mete a la palabra, y al poco tiempo, quizás 3 años, ya es un maestro de la palabra y está bendiciendo a otro. Ahora ya no se le juntan uno, sino un grupo. Lo que quiero que entiendas es que este trabajo va a ser siempre. Tengo más de 50 años predicando, conozco muchos lugares, otros países, y yo miro que no hay ni siquiera hasta este día una iglesia perfecta. Llegan unos, se convierten, adelante, el Señor los llama a un trabajo diferente, se van al campo misionero, otros van a las congregaciones, y bueno, otros se regresan al mundo, pero de cualquier manera, no hay una sola iglesia que yo conozca que diga, ya tenemos a todos perfectos y ya la hicimos y ya se acabó. No lo hay. Dios ha establecido esto para que los unos y los otros nos vayamos edificando, creciendo en amor. Por eso el domingo pasado les compartí, ten en mucha estima lo que dice el apóstol Pablo. Aprecia. Gálatas 6:6 a una clara dice, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. ¿Dicen amén? Por ejemplo, hago un pequeño anuncio aquí. Yo sé que no están todos, pero los que han asistido a la clase con el hermano Flores durante estos meses, ¿cuántos hay aquí? Ahí vemos varios, mire. Esto solo es una invitación, no es una orden, amén. ¿Se han gozado con la enseñanza? ¿Sabe qué dice la Biblia? Haz partícipe de cosa buena al que te instruye. Olvídese de Navidad y cumpleaños y regalos. Simplemente cualquier día es importante para que tú aprecies y le muestres. Si no tienes un regalito ahí, algo, lo que sea, por lo menos escríbele una notita. Gracias, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto es algo que la iglesia debe hacer. Reconocer y tener en mucha estima, ¿dicen amén? A los que os presiden. En muchos lugares, mucha gente no ha entendido esto. Y surgen muchos conflictos. Porque hay personas que Dios les permite un lugar para enseñar, para compartir, pero de pronto ya no es el que quiere compartir, sino ya es como si fuera el dueño del grupo, ¿verdad? Y empiezan a tomar un lugar que no les corresponde y una autoridad que no es tal. Por ejemplo, les comparto eso para que me entiendan. Aquí ahora mismo en esta ciudad, en los 30 años que llevo aquí predicando, más de una vez ha llegado gente a nuestra congregación que me dice, pastor, compramos un carrito, quisiera orar por nuestro carrito. Y les digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Y luego vamos allá donde está el carrito, y ya que estamos ahí les digo, bueno, les tengo malas noticias. No voy a orar por el carrito, voy a orar por ustedes. Pues no va a ungir el carrito, no, voy a ungirlos a ustedes. Porque el carrito, si no lo pagan, se los quitan y se va a la unción. Si hay un accidente y pérdida total, pues se va. Pero voy a orar por ustedes, que Dios les corona
les está coronando de este favor y misericordia para que sean responsables y paguen su carrito y que Dios los libre de accidentes. Ustedes son los importantes. Bueno, ahí se quedan asombrados. Pero luego miro que hay una insistencia de decirme algo más. Y entonces me aclaran, escuche bien. Dice, es que le pedimos que orara porque de donde venimos, tristemente, otro pastor, le decíamos, quiero orar por el carro. ¿Cómo que compraron un carro? ¿Y por qué no me pidieron permiso? ¿Por qué no me avisaron? No, y no solo eso. ¿Quiere que le pidamos permiso para ir a vacaciones y todo? Digo, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día, más que nunca, escuche bien, que no están aquí en la Biblia. No están. Y no solamente hablo de cosas, sino de prácticas, de un montón de cosas que no nos perfeccionan, al contrario, alborotan, confunden. ¿Cuándo me están entendiendo? ¿Y sabe por qué? Porque no se ha identificado ni siquiera a veces nosotros los ministros con nuestra verdadera tarea, que es la grey de Dios. No es nuestra. Pedro dice que no nos enseñoremos de la gente. Nuestro servicio debe ser voluntariamente. Entonces, esto es lo que quiero invitarlos a pensar, que apreciemos mucho a los que nos instruyen. Dele gracias a Dios por los maestros de niños, que en esta iglesia son varios, los hermanos, de los jóvenes, de los varones. Dele gracias. Dele gracias a Dios y muéstrele gratitud, aprecio a quienes le sirven. ¿Cuántos dicen amén? Porque precisamente al estar compartiendo de la palabra, esta misma palabra te aclara todo y entonces aprendes a distinguir y a oír cosas con las que no te tienes. Son opiniones, son cosas que no están en la Escritura. Las oyes y las botas, porque ahora conoces la palabra. Sabes que no debes oír voces extrañas, sino la voz de Dios en su palabra. ¿Dicen amén? Eso te va haciendo más fuerte. El conocimiento no es solo para tener una cabeza grande, es para vivir y ahora. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Una de las cosas que yo observo es que hay mucha preocupación por los tiempos finales y hay discusiones sobre la guerra del Armagedón, sobre la gran tribulación. Y usted póngale, pero te quiero decir algo. El único tiempo que nos queda es hoy, para ser perfeccionados. Y solamente para ser enriquecidos como egoístas, hablando enriquecidos con la palabra, no, es para compartirla, para predicar, para ayudar a otros. Porque les tengo muy malas noticias a los que ya están hablando de tantas cosas. En la eternidad no hay predicación, ya no va a haber necesidad. El tiempo es ahorita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Ahorita es el único tiempo que tenemos. Por eso hay que apreciar mucho a quienes nos predican, nos enseñan. Y no meramente tiene que ser un pastor, un predicador. Hay en las congregaciones personas que se desarrollan, que entienden, que a solas se dedican y encuentran verdad en la palabra. Y encuentran que en vez de discusiones y palabrerías y andar confundiendo, se encuentran que hay palabras de ánimo, dicen amén, que hay palabras de esperanza, que hay acciones que podemos hacer para entrelazarnos con los demás y finalmente todos unos a otros ser bendecidos. De tal manera que esto es lo que sucede dentro de estos dos grupos. ¿A qué grupo me refiero? Primero al que Dios va llamando y nos prepara, nos capacita. ¿Quieren un ejemplo bíblico para eso? Fundamento bíblico, se lo doy. ¿Usted cree que fue ocurrencia de Jesús llamar a 12 hombres? ¿Alguien sabe a qué los llamó? Está resumido en unas palabras pequeñitas. Dice, a estos los llamó para que estuviesen con él y enviarlos a predicar, a los cuales también llamó apóstoles. Esa tarea que ellos comenzaron
usted la puede ver ampliamente en el libro de los Hechos. Porque en los evangelios fue una preparación precisamente. Pero ya en los libros de los Hechos, el Señor murió, resucitó, se fue al cielo, pero dejó, dicen amén, la gran comisión, un encargo. Y de ahí para acá viene este mensaje glorioso y sigue vivo, siendo eficaz. Y esto es lo que debemos aprender. Cualquier persona que no está de acuerdo en la enseñanza que dejaron los apóstoles está perdido. Escuche bien, fueron los únicos que físicamente, estando con Jesús, Él les transmitió las verdades. ¿Dicen amén? Espero que el Espíritu Santo lo ilumine. Después de estos dos, no hay ningún apóstol que diga que estuvo con Jesús y que recibió de Él directamente la enseñanza. Fueron los únicos. Y hasta el día de hoy, quien no esté de acuerdo en lo que está escrito en la enseñanza clara que ellos dejaron, está en problema. Por esa razón es que interaccionan estos dos grupos. El que ha sido convertido por la palabra, alguien te testificó, oíste un mensaje, un mover de Dios, el Espíritu Santo te tocó, tú levantaste la mano y dijiste, quiero aceptar a Cristo, y empezó el proceso. Me pasó a mí, año 72, marzo 26, levanté la mano y dije, yo acepto a Cristo. Y me bautizaron, gloria a su nombre. ¿Usted cree que ese día yo pensé que iba a ser pastor? No sabía ni qué, nada, solo era un vago de Tijuana, es lo que era. Pero el Señor empezó el proceso. Y les compartí, mi primera tarea fue cargar un paralítico a la iglesia. Ese fue mi primer trabajo, no donde yo quería. El pastor me dijo, ay, ¿quiere servir al Señor? Amén. Hay que llevar y traer un paralítico. Amén. Aventuras tuve con esa experiencia, pero fue parte del crecimiento. Al poco tiempo el Señor me envuelve en el campo misionero y también empieza el proceso. Y ahí viene, y ahí viene. Y después de todos estos años, aquí estamos todavía. Y no somos mejores que nadie. Seguimos siendo las mismas personas necesitadas de Dios. Pero una cosa sí, vamos por la vida pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque lo que comparto no es mío, ni es lo que me dejó mi mamá ni mi papá, no me dejaron nada. Pero lo que me dejaron fue la palabra, dice la amén. Y esto es lo que permite que seamos enriquecidos. Así que, nuevamente vuelvo para que quede bien claro siempre, cuando vas a una congregación, y dedico este mensaje a uno de mis hermanos en la distancia, a cada pastor, a cada compañero del ministerio, que no se desanime, la tarea se repite. En este proceso de trabajar, sirviendo a los demás y los unos a los otros, nada es perfecto. Por ejemplo, mencioné, como pastor he invertido mucho tiempo, porque sí es tiempo, es dedicación. Aquí en estos años a muchas personas. Pero llega el día que las personas se van, por una razón u otra. Por ejemplo, ha habido personas que se han ido a Texas, los despedimos orando, se fueron, nos despedimos con tristeza, pero se tienen que ir. Hay razones. Otros se van, simplemente ni siquiera se despiden. ¿Sabe que le duele a un pastor cuando una oveja se va? ¿Cuántos sabían eso? Pues sí, sí duele. Pero que se quede uno postrado allí a llorar. No. La tarea sigue con otros y otros. Lo triste es cuando uno sabe que los que se van no están en algún lugar buscando de Dios. Por ejemplo, en las siguientes semanas, si Dios nos permite vida, voy a estar mencionando personas que están en la palabra de Dios, estuvieron en el tiempo de Pablo
y están hoy, y en todo tiempo, mientras Dios nos permite estar en este planeta, habremos todo tipo de personas que tarde o temprano estaremos en un momento y con el título de lo que voy a leer ahora. Hay ociosos, habemos ociosos, habemos gente desanimada, habemos gente impaciente, y lo que a veces cuesta un poquito más trabajar es con los vengativos. Hay venganzas. Pero todo eso está en la Biblia, sí. ¿Hubo este tipo de gente en el tiempo del apóstol Pablo? Sí. Y si te vas al Antiguo Testamento también. ¿Va a haber mañana? Sí. En 10 años también. Hasta el día que Dios nos llame a su presencia, la tarea es la misma. Pero ni al ocioso, ni al de poco ánimo, doble ánimo, al impaciente, al vengativo, no encuentro ni una escritura aquí que dice que los aborrezcas, que los deseches, a los malagradecidos que los condenes. No existe. Sigue habiendo una tarea de un grupo que ha amado a Dios, que ha madurado, que ha crecido y que está sirviendo a los otros que están en desarrollo. ¿Cuántos estamos entendiendo, hermanos? Déjenme leerle quiero ir a la misma escritura para no perder el hilo de pensamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Hay una exhortación. Pablo anima a los hermanos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de lo guapos que son. No, dice, por causa de su obra. En otras palabras, todo lo que estoy mencionando y lo que hacemos, esto es su obra, esto es la obra de Dios. En cualquier lugar donde se predique el Evangelio es la obra de Dios. Y dale gracias a Dios porque Dios nos permite ser parte de eso. ¿Dicen amén? Pero aquí empieza la tarea. Esto que acabo de leer es a los que hay que reconocer y tenerlos en mucha estima por causa de la obra. Y resulta que hacer la obra es amonesta a los ociosos. Alienta a los de poco ánimo. Recibe a los débiles. Y luego va con los impacientes. Y finalmente con los vengativos. Dice, mirad que nadie pague mal por mal. Dijo un hermano, esto cuesta porque en la cultura mía dice, el que me la debe me la paga. Sí es cierto, mucha cultura viene todavía por ahí. Pero en el Señor, todas estas personas, nos guste o no, en algún momento fuimos parte del grupo. ¿Qué pasó? ¿No dijeron amén? Se la pongo más fácil. ¿Alguien fue ocioso alguna vez? Bueno, yo levanto la mano para los que no se animan. ¿Alguien se sintió de poco ánimo alguna vez? Yo levanto las dos, ¿verdad? Espero que estemos entendiendo. La palabra de Dios nos está mostrando la tarea grande que Dios hace. Somos su obra, pero usa a los que obedecen. No son perfectos tampoco. ¿Sabe usted que los pastores también nos equivocamos de vez en cuando, por no decir de vez en diario? También nos amonesta.
Entonces, el ocioso, hay que tener cuidado con el ocioso, en el sentido no de la persona ociosa, sino al yo referirme a un ocioso, tengo que tener cuidado, porque ser ocioso no solamente es una persona, ser ocioso implica conductas, implica comportamiento. Cuando tengas oportunidad y ya sepas manejar un poquito la concordancia, te invito a que busques la palabra amonestar para que hagas tu tarea en casa. Y empieza desde el Antiguo Testamento. Y te vas a encontrar que Dios amonestó a Israel más de una vez. El domingo pasado expliqué que entendemos lo que es amonestar hasta en los juegos de fútbol, ¿no es cierto? Alguien jugando se aprovecha y le pone una patada al compañero y el árbitro saca la boletita, ¿verdad? Amonestado. Y si insiste, hasta tarjeta roja, vámonos, fuera. Entonces, amonestar a los ociosos. Pero el ocioso no solamente ver a una persona que le digamos con desprecio, ocioso, porque si nos vamos a la Escritura, no solo Dios le habló, amonestó a Israel. Si alguien se atreve a buscar en el libro de, bueno, se lo voy a poner más fácil. Vaya al punto donde está Josué ya para entrar a Canaán. Moisés ya murió y ahora está Josué. Josué es amonestado también por Dios. En otras palabras, desde antes hay amonestación porque hay ocio. En la Escritura hay hay experiencias tremendas sobre el por qué hay que amonestar. Y el Señor precisamente a través de su palabra nos deja ver personajes y ciertas actividades para entender que el ocio tristemente pone a la persona en una condición de aceptar cualquier oferta o contrato. Por ejemplo, en Jueces, en el libro de Jueces, ya le ayudé, así que haga su tarea. En el libro de Jueces vas a encontrar que, le voy a ayudar un poquito más, un personaje de nombre Abimelech. Quiere ser gobernador. Ahora piense por favor el ocioso. Quiere ser gobernador, pero averigua bien primero todo. Su mamá tiene mucha familia. Su padre, o sea, su abuelo, trae historia. Y él quiere ser gobernador y se promueve y usa a su mamá. Oye, mamá, dile a todos mis hermanos, parientes que por favor voten porque pues hay muchos líderes. ¿Y qué prefieren? Que 70 líderes estén gobernándonos o que mejor uno. ¿Y sabes qué? Yo soy el uno. Pues hay mamás que los hijos le lavan el cerebro, ¿no es cierto? Ya nadie dijo amén. No le voy a decir quién, pero en mi casa, para que no se sientan mal, éramos 9 varones. Y aún había uno bien lavacocos con mi mamá. Como podíamos los demás, le apoyábamos a mi madre. Usted sabe, lo poquito, ya, gracias a Dios por eso que el Señor nos enseñó a través de mi padre a hacer con nuestra madre. Y sabíamos que un trabajito, algo, hay que darle a mamá. Pues éramos 9 y pues en ese tiempo los más grandecitos, pues ya algo producíamos. Pero había uno, no les voy a decir cuál. Son 9, le va a costar averiguarlo. Pero había uno que llegaba. Ay, mamá, qué linda eres.
qué bonito se ve tu pelo. Uy, ya que la terapiaba. Pero no tienes que me prestes $20, mamá. Y mi mamá, ¿verdad? De su método tan antiguo pero eficaz, sacaba su pañuelito y bien lavada de cerebro. Toma, mijo. Y nosotros viendo de lejos y con ganas de llegar, oye, ¿qué pasó? Nosotros le estamos apoyando y tú vienes. No, es que de que los hay, dicen amén. Abimelech no fue el único. A través de la historia hay personajes así. Pues ahí le lavó el cerebro a mami le ayudó y les dijo a todos, miren, este es su hermano y apóyenlo, y el abuelo también, y todos. Y no conforme con que logró lavarle el coco a mamá y hacerse de parientes, todavía fue, escúcheme bien, y contrató hombres ociosos. Por eso le dije al principio que los ociosos siempre están listos para aceptar cualquier contrato. El ocioso, cualquier oferta. Te doy otra palabra, Proverbios. Dice que el que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que sigue a los ociosos, su pobreza vendrá muy pronto. Por esa razón la Escritura, el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para primero que nada decirle, sí reconozcan, que ellos reconozcan a ustedes que comparten, pero ahora tu tarea, te están felicitando porque es buen maestro, buen predicador, siervo fiel y todo, porque al final del cabo un ministerio, un pastor lo lleva adelante con la ayuda de los fieles. ¿Dicen amén? Pero resulta que la primera tarea de los fieles es tener que trabajar. La materia prima del ministerio, el pastor y obreros, es trabajar con más gente. ¿Es una carga? No. ¿Es una pesadilla? No. Es una labor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera tarea es amonesta a los ociosos. Entonces, ¿hay que verlos mal a los ociosos? No, hay que ver y decirles, mira, el ocio no es bueno. Mira, aquí dice, si no labras tu tierra, no habrá pan. Si sigues como vas, tu pobreza vendrá. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. En otras palabras, el ocioso no es el centro blanco para tirarle, menospreciarlo y darle títulos, sino es una tarea que Dios abre un panorama para dedicarnos a esas personas. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que procedamos a un arrepentimiento. ¿Cuántos se gozan por ello? Ahora, antes de ir adelante, te quiero dar una tarea para que encuentres, escúchame bien, más de 30 personas que el apóstol Pablo dedica de mencionar sus nombres y sus actividades, escuche bien, al final de una gran tarea que ya el Señor le permitió hacer. ¿Dónde está esa lista? Grábatelo, capítulo 16 de Romanos. Haz tu tarea en casa, agarra una hoja, ve sacando los nombres de cada uno. Y si alguno tiene criaturas recién nacidas o alguien está esperando bebé, pues apunta los nombres porque a lo mejor ahí tiene un buen nombre para su futuro nieto. Sí, porque hay nombres que no se han leído todavía. Pero al mencionar a todos estos 30 y tantos, lo que te estoy mostrando es que todos esos que Pablo se toma el tiempo para mencionar sus nombres y lo que hicieron es porque sin la ayuda de eso, Pablo está reconociendo que somos un cuerpo en Cristo y como tal hay que trabajar juntos. Pablo está declarando
que no es un asunto de una persona, es un grupo de personas. ¿Cuántos le dan palmas al Señor por todos los que colaboran en la obra? Siempre, dice el amén. En cualquier congregación hay hombres y mujeres que sirven al Señor porque entienden el porqué. Así pasa en temporadas. Acaba de pasar la pandemia hace unos pocos años aquí. ¿Sabes quiénes estaban aquí? Esos que aman la obra de Dios, esos que han entendido que no hay tiempo para el ocio. ¿Dicen amén? Solo te voy a leer algunos de los más de 30 que el apóstol menciona en su trabajo. Y al decir esto, me refiero a amigos, hermanos, pastores en la distancia, que aprecien y den gracias por ese equipo que los ayuda. Sin ellos, un pastor solo tiene el título de pastor. Son las ovejas que nos hacen ser pastores. Hoy en muchas reuniones se ignora a los siervos de Dios que han trabajado y sobre todo a los ancianos. Yo ya estoy entrando para ese grupo. Ya en muchos lugares ni en cuenta me toman. Pero yo, tranquilo, ya fui tomado en cuenta desde el día que el Señor me salvó. Y todos estos años han sido. Así que si hoy no mencionan, como dijo nuestra cultura, me hacen lo que el viento a Juárez. Ni siquiera me despeinó, ¿verdad? Pero es importante. Hoy ignoran a muchos. Y se les olvida que lo que está allí, lo que está en las bancas, es gente que ha servido a Dios. Y el Señor no quiere que los idolatres, que los levanten. Pero solo basta ver lo que Pablo hace. Y solo estoy mencionando Romanos 16, pero hay muchos más. Dé gracias siempre por estos personajes. Lo primero que hace Pablo en capítulo 16 de Romanos, rápido se lo digo, recibe a la hermana Febe, diaconisa. Ha servido a muchos y a mí mismo. Saluda a Priscila y Aquila, una pareja, mis colaboradores. Ahora son pastores. Y saluda hasta los hermanos que están en la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila. Aquí va un buen hombre. Saluda al hermano Epeneto. ¿Le gusta? Primer fruto, primer alma que se convirtió en una ciudad acaya. Pablo está dando gracias. Saluda a María. Ha trabajado mucho entre vosotros. Y usted dirá, ¿cuál María? Pues es que hubo tantas Marías, dicen amén. Saluda al hermano Andrónico y a Juan, mis parientes y compañeros de prisión. Pablo tenía familia, dicen amén. Ya no dijeron amén. Bueno, por lo menos váyase a buscar a ver si es cierto que tenía familia o no. Y luego mire, salúdame al hermano Urbano y al hermano Estaquis. ¿Alguien le gusta ese nombre, Estaquis? Pero note bien, colaboradores en Cristo. Saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Imagínense que me hubiera llamado Apeles Pérez. Aprobado en Cristo. Saluda a la casa de Aristóbulo. Ahí tiene otro nombrecito, dice para un futuro nieto. Saluda a Herodión, mi pariente, y la casa de Narciso. Ese Narciso, ese nombre, un día les cuento, me trae muchos recuerdos que están mezclados entre miedo y risa, pero no ahora.
Si alguien está esperando en su familia una nena o unas gemelas, aquí va. Saluda a Trifena y a Trifosa. Trabajan en el Señor. A la amada Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Termino con después seguimos la lista. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y su madre, mía también. Con un respeto, Pablo se refiere al hermano Rufo. A este punto quiero decirles que en esta congregación de inglés con nuestro pastor general, Pastor Víctor, hace muchos años, un hombre se hizo cargo del mantenimiento de toda esta propiedad, el hermano Rufo. Ahorita es un anciano que todavía está, ya no está activo por los años y un poquito batallando con la salud, pero ahí está el hermano Rufo. Que Dios bendiga a los Rufos, dicen amén. Entonces lo dejo ahí. Si usted quiere encontrar más nombres, los va a encontrar. Solo leí algunos, pero hay más de 30. Así que déjeme volver con los ociosos, porque hoy solo vamos a hablar de esto, pero no en el sentido que siempre los hemos visto. Aguas, cuídate del ocioso. No, espérate. El ministerio nos abre una puerta de oportunidad para trabajar, para servir con ellos. El capítulo 11 de Jeremías, el verso 7 y 8. El Señor hablando a través de este siervo dice: porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Con eso entendemos que hubo consecuencias por seguir en el ocio. Lo cual vemos que aún desde la antigüedad el Señor está hablando antes, dice antes de que vengan las consecuencias. Bueno, el pueblo de Israel en ese momento no le interesó. Y quiero que note que se le amonestó, dice, desde temprano. Todos como padres de familia sabemos cuando hablamos con los hijos pequeñitos y vienen creciendo y vemos algo que está mal, temprano les atendemos, ¿verdad? Porque no queremos que crezcan así. Así que cualquiera de nosotros entiende lo que es amonestar. Y Dios no fue la excepción con su pueblo, les amonestó. Capítulo 15 de Romanos, verso 14. Pablo hablando dice, se atribuye que es Pablo, no estamos tan seguros, pero hay muchas palabras muy parecidas en Romanos. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Perdón, quiero corregir. Romanos sí es de Pablo. Estoy pensando en Hebreos. Hebreos. No es muy seguro que Pablo lo escribió, pero en Romanos sí. Colosenses 4:6. Veamos hasta dónde hay que tener cuidado, pero aprendiendo y viviéndolo. Colosenses 4:6. Vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué tiene que ver esto? Que precisamente aún en las palabras hay ocio. Dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, hay quien aplica esta escritura y dicen
que vuestra palabra sea sazonada con sal, y se están refiriendo a que cuando prediques le pongas sal, sabor al mensaje. No, lee bien el contexto. Primero Pablo está hablando de que oren por él, para que Pablo, dice, cuando yo hable, la palabra del Señor corra. Y por eso mezclan un texto con el otro. Inmediatamente que él habla de que oren por mí para que al hablar me sea dada palabra, es que edifique, que bendiga, ¿verdad? Luego cambia y entonces dice aquí, ahora a ti y a mí sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Por qué Pablo está preocupado que tengamos cuidado de cómo responder a cada uno? Porque es muy justo, porque a veces decimos palabras que destruyen, que matan, que hieren, ¿dicen amén? Dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la que sea necesaria para la edificación. Así que, entonces, como nos estamos dando cuenta, hay mucho que aprender y compartir con el ocioso, pero con amor, no con un sello de ven para acá, tú no sirves para nada y yo te voy a decir tus verdades. No, nadie nos ha puesto por jueces. Porque si bien es cierto, le decimos a un necio con amor, mira, yo también lo era. Y si puedes compartir un breve testimonio sin tantos detalles, el hombre se queda. Y él te puede decir, sí es cierto, yo me acuerdo que tú hacías así. ¿Cómo lo hiciste? Pues la palabra me enseñó que tengo que tener cuidado. Porque si bien es cierto, palabras obscenas son una cosa. Y hay mucha palabra corrompida que no es obscena, pero es dañina. Es decir, adornadita y todo, pero de cualquier manera mandan al infierno a alguien. Y Dios no está mandando nada al infierno todavía. Entonces nuestra tarea sigue siendo para ayudar a estas personas. En el libro de Jueces número 9, a partir del verso 4, es lo que le hablé de Abimelech, puede leerlo en casa. A los hombres que después de conectar, usar su ocio para lavar el coco a su mamá, por decir así, y juntar familiares y parientes, es decir, formar un grupo político. Encima de eso dice que alquiló, escuche bien, la palabra es clara, alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieren. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando tú y yo aprendemos a ser ociosos, cualquier cosa nos puede contratar fácil, ¿dicen amén? Pero el entendido, el ocupado en la obra del Señor, sabe discernir, sabe cuándo decir no, sabe cuándo decir sí. ¿Dicen amén, hermanos? Casi no los oigo, los miro, pero preocupados este día. Ya les dije, aquí vamos a compartir la palabra, no a entretenerlos. Hay muchas tonterías que se están haciendo y se están diciendo en muchos lugares, y gente corre para allá y corre para acá. No olvídese, esta palabra no cambia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si te incomoda, qué bueno, quiere decir que está viva. ¿Se goza, hermanos? Vamos a terminar porque ya me prendieron la banderita. Ahora, esa tarea, escuche bien, y con esto vamos a dejarlo ahí para que siga haciendo su tarea. Con esta escritura, quiero invitarle a que se dé cuenta que a veces hay conductas, aún dentro del cristianismo, de personajes y aún de ministros y pastores, no solamente de la congregación, que dan mal testimonio. Y precisamente dan la razón de que, como hoy vemos tanta gente hablando muchas cosas y haciendo muchas cosas que no están en la Biblia, la palabra que se usa aquí en el capítulo 1 de 1 Timoteo, en el verso 20, es que son personas que naufragaron en la fe. ¿Se entiende lo que es naufragar en la fe?
Si tú y yo vamos en una barquilla en alta mar, se empieza a presentar síntomas de que viene una tormenta y no seguimos las instrucciones, entonces naufragamos. No solamente hacemos todo mal, pero nos voltea la barca, las olas. Porque el que no sabe, una tormenta hay que enfrentarla de frente, con la lancha de frente. Vienen las olas a ti, pues de frente. Es la única opción de poder salir adelante. ¿No se han fijado que todas las lanchas pequeñas y gigantes tienen este punto así? Porque ese punto rompe, abre espacio en el agua y te permite. Y la misma agua te permite ir en un callejón, porque aquí hay agua, aquí hay agua. Tú ya lo rompiste y la presión te lleva y te saca allá. El que naufraga en la fe, a la hora de la verdad, ve la tormenta que viene y como no ha entendido lo que es la fe, le da vuelta a cualquier lado y facilito me le llega la ola y lo envuelve, lo voltea, lo hunde y hasta ahí llegó el corrido. ¿Por qué dice naufragaron en la fe? A ver si entendemos bien. ¿Se recuerda usted que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Entonces, si naufragaste en la fe, no te moviste como debías y eso te saca. Porque naufragar en la fe quiere decir que no estabas en armonía con el oír. Acabo de leer que Jeremías, Dios lo está usando para decir, te amonesté antes. Pero no, antes te fuiste por el engaño de tu malvado corazón, consecuencias. Y Dios no quiere eso. Así que naufragar en la fe es exactamente lo mismo. Tú no tienes idea, hermano. Ahorita, o estoy hablando ahorita, 25 mes de noviembre. ¿Cuántas personas están naufragando en la fe? Lo que oyeron se les olvidó. Lo que oyeron no lo practicaron. Y están en problemas. ¿Estoy dando yo como pastor un título de sentencia, derrota? No. No, gracias a Dios que todavía sigue en la Biblia la historia del hijo pródigo. Hay que volver al Señor. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor está diciendo, vuelve, ven. 2 Timoteo 1:15. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Ahí están otros dos nombres. Escuchen bien lo que voy a decir. Pablo se está quejando. Hace un momento dije, los pastores sentimos, duele cuando alguien abandona y se va. Sí, pero no es el fin. Es parte de, está aquí advertido. Abandonaron al Señor. Dice, me dejaron a mí, que soy la fuente, por cisternas de agua. Entonces no hay ningún problema. Pero lo que Pablo está diciendo y expresándole, ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Escuché bien, menciona un lugar grande. Y luego menciona dos personas, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Los que abandonan un matrimonio, los que abandonan un trabajo, los que abandonan una congregación,
nunca se van solos. Hay siempre dónde empezó la plática, quién la promovió. Y ahí empieza todo, las opiniones. Por eso Pablo usa la palabra Figelio y Hermógenes. Se está refiriendo a muchos. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Se lo pudiera poner así, de los cuales son líderes Figelio y Hermógenes. Eso es 2 Timoteo 1:15. Y si sigue leyendo, adelante, capítulo 4, verso 14, menciona a otro personaje. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Quiero que notes que en estas escrituras el apóstol está diciendo, me abandonaron, y los identifica, pero no hay ninguna palabra de condenación, de sentencia personal, mire, se lo pongo así, hace poco en una congregación en algún lugar, se le salió un grupo de la iglesia a un pastor, pero un grupo que le pide cuentas y que el pastor no les quiere dar cuentas, pues ellos se salieron, estaban hablando sobre finanzas y le molestó. Y simplemente los despidió. Ellos se fueron. ¿Sabe qué hizo este pastor? Dijo, los maldigo porque nunca van a crecer ni nunca van a prosperar. Este día es una congregación más grande que la del pastor. Y se han extendido predicando el evangelio. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que se va por irse, pero dije al principio, también los pastores nos equivocamos a veces. Segunda Timoteo 4:14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Otra vez Pablo. Pablo no está pidiendo venganza, no está sugiriendo una palabra personal, no hay una palabra de resentimiento, sino está bien bíblico. Me ha causado muchos males. Que eso sí pide, el Señor le pague. Nosotros como latinos traemos una cultura muy fuerte donde hasta la hemos hecho de broma, ¿no es cierto? A ver si se sabe en ese texto de allá afuera. La venganza no es buena, pero, ¿qué dice el último? ¿Ya se les olvidó el texto completo? Allá lo compusieron afuera, ¿eh? La venganza, ¿qué más? Es mala y envenena, pero qué sabrosa. Hablando de afuera, Pablo para nada está diciendo eso. Está diciendo el Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, déjenme explicarle tantito, si algo le sirve pensar poquito allí. Un calderero en los tiempos del apóstol Pablo era alguien que trabajaba con metales, fundían metales, trabajaban con cobre, con bronce. Y una persona así, por lógica, con el fuego, con el marro, con el quinque se llama, donde pegan, dobla el material donde quiere que quede, ahí lo ponen. Y uso esto para hablar de calderero, porque calderero sabía que esto lo tiene donde él quiere. Y calderero está en la escritura para darnos un ejemplo, que habrá caldereros que todo lo arreglan a su manera, y en la iglesia quieren hacer lo mismo. No, Señor, aquí no es. Las almas son del Señor. Calderero quiere que ver con el que quiere las cosas a su manera y como él dice. ¿Y tú sabes que batallamos todavía con caldereros?
caldereras. No, no es así. Así que a Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y claro que lo va a hacer. Entonces, hermanos, al principio leímos ociosos, los de poco ánimo, los débiles. Todavía no llegamos con los débiles. Vamos a terminar, creo, el año, primero Dios, compartiendo esto. ¿Por qué? Porque cada iglesia, cada congregación debemos saber y reconocer nuestra labor, nuestra tarea. Es una labor gloriosa. Aquel que haga volver a aquel de su mal camino, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. ¿Dicen amén? Entonces, la tarea es grande y va a seguir. Y dele gracias a Dios. Si usted y yo somos útiles para bendecir a otros, dele gracias a Dios. Los momentos difíciles, ¿qué importa? Todo tiene un precio, dice el amén. Pero recuerde que el precio más grande ya lo pagó el Señor Jesús.